Sí, vale. No, lo único que me preocupa es que haya entrado, haya intentado entrar gente que no haya podido y bueno, haya pensado que no estamos. Así que bueno, sí, hoy más que nunca tenemos que grabar esto. No sé si hay forma de avisarle a esa Vos gente, sabés que yo pensé que tenía los correos de todos, pero no los pero no tengo. los O sea, tenéis. solamente tengo el de Aplu que me mandó a mí y después de los más compañeros. Claro. Me voy Sí, a no, fijar a habría ver si que, hay algún correo antiguo que está en todos, pero para avisarles, ¿no? Voy a claro, intentar a ver. habría que, no sé, pedírselos a Néstor, pero bueno, Capaz que a Néstor, sí. Capaz, pero debe sí. andar como loco también con el tema de No, la también cuestión. deben andar tantos como locos hoy, así que bueno. Bueno, gente, perdonen la situación de hoy, pero bueno, son tiempos complicados. En fin. Bueno, hoy teníamos que encarar el tema de las figuras retóricas, ¿no? Yo creo que no nos va a dar el tiempo para versificación, pero bueno, Daniel les pasó material la clase pasada, así que tienen un buen material para poder trabajar sobre versificación y cualquier cosa, digo, obviamente yo les di mi correo en el inicio, en la primera clase, lo tiene Aplu, o sea que cualquier cosa, por más que los cursos terminen, ¿no? Estos cursos de apoyo, si necesitan alguna pregunta, alguna consulta o lo que sea, yo sigo a las órdenes. ¿Ah? O sea que si necesitan el año que viene, por alguna razón, o durante este año, cualquier consulta, me escriben y yo a las órdenes y les contesto encantada, ¿está? No hay ningún problema. Bueno, a ver, esto de las figuras. Eh, las dos figuras más importantes son metáfora y metonimia, ¿no? Sobre las cuales han corrido ríos de tinta, porque bueno, no es fácil el tema, porque ha habido toda una evolución en el concepto, sobre todo de metáfora, no tanto de metonimia, que es como la hermana pobre de este dúo. Y bueno, de alguna manera vamos a hacer una especie de un breve recorrido, ¿no? Por estas teorías y después me gustaría aportar desde la semiótica el tema de la metáfora y de la metonimia. ¿Ah? Que me parece que es un aporte interesante. Bueno, ustedes saben que desde la retórica clásica tenemos el tema de las figuras y de los tropos, ¿no? Figuras de pensamiento y figuras de dicción por un lado y tropos por el otro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que los tropos ejercen sobre una palabra y las figuras de dicción sobre un enunciado. ¿No? Es un grupo o una combinación de palabras. La metáfora y la metonimia originalmente están dentro de los tropos, o sea que supuestamente se ejercen sobre una palabra. Esto hablando de la retórica clásica, ¿no? Entendiendo por retórica el arte de convencer, el arte de hablar, de hacer un buen discurso, para persuadir, etcétera, etcétera. ¿Ah? Bien. Entonces, en este sentido, la metáfora originalmente y etimológicamente significa transportar o trasladar. Por lo tanto, originalmente es la traslación del sentido de un término a otro. ¿Ah? Eso es originalmente la metáfora, en la concepción de Aristóteles, en fin. Eh, Andrés de Acevedo, que yo lo mencioné en la clase pasada, como uno de los teóricos uruguayos que ha trabajado y sigue trabajando con el tema de la metáfora, distingue tres grupos de teorías, al cual habría que sumarle ahora un cuarto, ¿no? Un cuarto grupo. Esos tres grupos de teorías serían las teorías del núcleo literal de la metáfora, esa sería el primer grupo de teoría, la teoría proposicional, la teoría no proposicional, y a eso habría que agregar la teoría cognitivista. Ah, serían los cuatro grupos teóricos. Las teorías del núcleo literal están marcadas por autores como Aristóteles, Quintiliano, Fontanier, Dumarsais, es decir, todos los de la retórica clásica.
En esas teorías del núcleo literal, la metáfora es una traslación del sentido de un término al otro, afecta a una palabra, implica un desvío de la norma, hay una desviación del lenguaje común, habitual, la metáfora se desvía, se aparta del lenguaje común o habitual, afecta al nombre únicamente, por eso estaría dentro de los tropos, y terminaría en esto de transponer el sentido de un término al otro. Eso sería simplemente la metáfora. En la teoría proposicional, que son teorías que sustentan Richards, Blake, el propio Ricoeur, Paul Ricoeur, en estas teorías la metáfora tendría un significado particular y aportaría un significado también particular, algo auténtico y bastante novedoso. En ese sentido, la metáfora sería, como dice Ricoeur, una forma de conocimiento. Con respecto a esto, Ricoeur hace en la metáfora viva, ¿no? Que es la obra capital en este sentido, Ricoeur hace una crítica de Aristóteles, hace un punteo de la cultura aristotélica y establece, entre otras cosas, que la metáfora aporta un sentido conceptual nuevo, diferente, y es en ese sentido que es una forma de conocimiento del mundo. Y entiende que hay tensiones en la metáfora. Una de esas tensiones se da entre los dos términos involucrados, es decir, entre el significado figurado y el significado literal, porque si bien un término aparece sobre el otro, un término sustituye al otro, las dos significaciones están presentes y eso generaría una tensión entre ambas significaciones. Si yo entiendo la metáfora, es porque también entiendo o sobreentiendo el sentido original de ese término y por lo tanto se produce una tensión entre los dos. De la misma manera, esto genera una tensión entre la identidad y la diferencia. A es B, pero también A no es B. ¿Explicó? Y por otro lado, dice Riquet, habría una tercera tensión que se da entre la expresión metafórica y el sentido global del enunciado. Por lo tanto, la metáfora ya no se ejerce sobre una palabra solamente, sino que la palabra alcanza a la totalidad del enunciado. Es decir, que lo paradigmático, semiótico, digamos, el nivel del paradigma, que es donde se produce la metáfora, porque la metáfora implica en principio una selección, ese paradigma se ve reflejado en los sintagmáticos semánticos, justamente porque involucra a todo el enunciado e incluso a todo el discurso. Ustedes recuerdan que ya en Saussure se plantea este tema de bueno, y lo plantea Jacobson, de los dos ejes del lenguaje, ¿no? El, el eje del paradigma, donde se produce la selección, y el eje del sintagma, donde se produce la combinación.
originalmente eh, el sintagma, perdón, el paradigma tendría que ver con la metáfora y el sintagma tiene que ver con la metonimia. Miren que tengo un mensaje de Álvaro. Ah, no, Álvaro que dice, qué bueno que pude, abrazo mil disculpas. Pobre Álvaro, está como yo. Bueno, entonces, Riquet plantea esa tensión que se da también entre el paradigma y el sintagma, ¿no? Entre lo metafórico de la palabra y el sentido metafórico que esa expresión confiere a todo el enunciado. Esto va a dar pie para que luego la metonimia de alguna forma pase a ser metáfora y la metáfora metonimia, ¿no? Pero sobre todo para que el campo metafórico se amplíe e incluya otras figuras que serían como una especie de proyección metafórica. En síntesis, uno podría, grosso modo, y esto para nosotros, no para los chiquilines, pero grosso modo uno podría reducir toda la metáfora, porque en definitiva estas tensiones se dan en todas las figuras que nosotros conocemos. Por otro lado, esta concepción, elimina de alguna forma esta distinción tropo-figura. Porque si el tropo se ejerce sobre una palabra, pero resulta que esa palabra contamina hasta el enunciado, y por lo tanto un conjunto de palabras, ya no tiene sentido la distinción tropo-figura, y convendría que habláramos solamente de figuras. Con esto, ya en el siglo XX se comienza a cuestionar la postura tradicional sobre la metáfora. Incluso ya en Ricoeur están de alguna forma las bases para la teoría cognitivista, cuando plantea que la metáfora es una forma de conocimiento y por lo tanto es una forma de acceder a los valores del grupo, el sistema de valores del grupo en el que surge la metáfora. La metáfora es utilizada. Bien, el tercer grupo serían las teorías no proposicionales, ¿no? Ahí estábamos. El tercer grupo, perdón, el cuarto grupo sería la perspectiva cognitivista de la metáfora. No, me combinas de teoría no proposicional, estoy bien, sí, ¿correcto? Estábamos en la teoría proposicional de la metáfora, ¿sí? Sí, 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 vendría la está. otra. Sí, 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 me pasé de los apuntes que tenía. La tercera sería la teoría no proposicional, o teoría pragmática, digamos, ¿no? Esas teorías, que tienen como máximo exponente a Davidson, proponen un análisis de la metáfora centrado en el uso del lenguaje y en el contexto. Eso implica que es posible sustituir el sentido metafórico por un sentido literal sin que se pierda el contenido conceptual, digamos. Es una teoría que tiene que ver justamente con la pragmática, ¿no? Con la situación en el discurso, que es la menos interesante de las teorías. La otra teoría es la teoría cognitivista. En esa teoría intervienen autores como Lakoff, con CK, y Johnson. Y lo que esta teoría propone o plantea es que la metáfora no es un adorno del lenguaje. La metáfora tiene que ver con el conocimiento del mundo. La teoría cognitivista sostiene que nosotros accedemos al mundo de una forma metafórica.
La metáfora es lo que nos permite conocer el mundo que nos rodea. Hay una serie de acontecimientos que sin el uso de la metáfora no podríamos entender. Y uno de esos ejemplos que se ponen es lo del tiempo, ¿no? Esto de que el tiempo pasa, el tiempo transcurre, el tiempo nos alcanza, que son expresiones antropomórficas de alguna manera, pero que también son metafóricas, son las que nos permiten mantener una relación de conocimiento entre el tiempo y el sujeto. Sin este tipo de expresiones, sin esta forma de acceder al mundo, no tendríamos una forma de conocer el mundo. Porque conocer el mundo de alguna manera es aprenderlo, ¿no? Aprenderlo, aprenderlo y aprenderlo. ¿No? Entonces, una forma de llegar al conocimiento de ese mundo es precisamente a través de la metáfora. Cosa que vamos a ver ahora después cuando hablemos del tema de la semiótica, ¿no? Donde también hay una manera de conocer el mundo. Entonces, la metáfora no es un mero adorno del lenguaje. Por otro lado, la teoría cognitivista no analiza solamente las metáforas literarias, digamos, las metáforas poéticas, sino que fundamentalmente analiza las metáforas cotidianas, las metáforas del lenguaje cotidiano, por esto de que conocemos el mundo de manera metafórica, y porque muchas de las metáforas que aparecen en los textos de literatura tienen su origen, tienen su fuente en las metáforas cotidianas. Y esta teoría también plantea el hecho de que la metáfora invade el discurso y todo tipo de discurso. No es algo privativo del lenguaje literario o del lenguaje cotidiano. La metáfora aparece en el lenguaje religioso, en el lenguaje político, en el lenguaje filosófico, es decir, en todo tipo de discurso, la metáfora se hace presente. Entonces, esta teoría crítica, esta teoría critica a la teoría sustitutiva de la metáfora, es una crítica a la teoría sustitutiva de la metáfora. Justamente porque esta teoría, la de la sustitución de la metáfora, como dijimos, termina en eso. Sin embargo, termina en que es un desvío de la norma y nada más. Sin embargo, la teoría cognitivista entiende que la metáfora es mucho más que eso. La metáfora implica una serie de conexiones que se establecen necesariamente entre el sustituyente y el sustituido, entre los dos términos. Lo que sería el término fuente, como lo llaman ellos, y el término meta, ¿no? Fuente y meta son dos nombres que se le da al origen de la metáfora, de dónde surgiría esa metáfora y cuál es el lugar a donde llega esa metáfora y se concreta. Entre esos dos términos hay una serie de conexiones que no alcanzan, ¿no? Que solamente se habla de una sustitución y punto, o de un desvío y punto. Mucho más que eso. Entonces, la teoría cognitivista plantea que lo que hay es una superposición de campos semánticos. Un campo semántico que tiene que ver con el sentido que llamaríamos literal y un campo semántico que tiene que ver con el sentido que llamaríamos figurado. Por eso prefieren hablar de proyección metafórica más que de metáfora, ¿no? Habría una proyección metafórica en el discurso más que simplemente una metáfora. Entonces, la metáfora ya no es un fenómeno meramente estético, sino que es un fenómeno cognitivo. En ese sentido, las metáforas tienen una existencia cultural y una existencia histórica.
Y cuando se introduce una metáfora, como cualquier innovación que se produce en la lengua, no hay posibilidad de deliberar sobre eso, se introduce naturalmente, como cualquier término que introducimos en la lengua. Es una cuestión voluntaria. Lo que se introduce en la lengua sin que haya un cuestionamiento, una deliberación sobre ese tema. Esto no implica desconocer la existencia de lo literario y la función de la metáfora en lo literario. Al contrario, la teoría cognitivista sostiene que en todo caso la diferencia estaría en que la metáfora en el texto literario es una metáfora más elaborada. Es una figura que además puede tener conexiones con otras figuras. Por ejemplo, esto de confundirse con la o de incluir dentro de sí figuras como puede ser la prosopopeya o la personificación. Silvia, perdón. ¿Te podrás Sí, acercar un poquito más porque se escucha medio como lejos? sí, Perdón. claro. Ahí Ahora está se escucha impecable, impecable, impecable. perfecto. Ah, gracias, Daniel. Ya que arrimo la computer. Bueno, entonces, ¿se escucha ahora? Imponente, Silvia, ahora sí, impecable. Qué Impecable. bien, bueno, maravilla. Bueno, entonces, ¿qué fue lo último que dije? Que me perdí. Ah, esto de que la metáfora no acepta una deliberación y de que se reconoce que la metáfora literaria es mucho más elaborada, mucho más compleja que la metáfora eh, de habla común, digamos, entre otras cosas, porque la metáfora en la lengua habitual está lexicalizada. Es decir, nosotros utilizamos metáforas que en algún momento resultan originales, pero que se lexicalizan rápidamente porque rápidamente las comprendemos y rápidamente las incorporamos sin sentir que verdaderamente son metáforas, ¿no? Eh, Ahora creo que no se utiliza más, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando los chiquilines decían, sí, las bases, ¿no? Refiriéndose a los campeones. Eh, Esa metáfora fue original la primera vez que se usó, pero después se lexicalizó y todos entendíamos a qué se estaban refiriendo, ¿no? Como tantas otras metáforas que usamos a diario sin que realmente tengamos conciencia de que las estamos usando, ¿no? Bueno, es decir, que en ese sentido la metáfora es una forma de conocimiento y es una forma de estructurar ese conocimiento. ¿De acuerdo? Bien. La metáfora va, como decíamos hoy, de alguna manera unida a la metonimia, ¿no? Eh, Metáfora y metonimia son como las dos partes de una misma cosa. Ahí Daniel ponía Michel Leguer, que habla de metáfora y de metonimia, ¿verdad? Bueno, por Riquet, etcétera, etcétera. La metonimia, para la teoría cognitiva, sería una proyección entre dos modelos cognitivos. La metonimia, decimos, se da a nivel sintagmático porque implica una contigüidad. En definitiva, lo que nosotros eh, debemos de alguna manera tener claro para poder trabajar en clase, porque todo esto es para nosotros, ¿tá? No es para los chiquilinos. A los chiquilinos le vamos a decir, ay, mira, esta metáfora te la estoy dando desde el punto de vista cognitivo y esta otra te la estoy dando desde el punto de vista de las teorías no proposicionales de la metáfora. Con lo cual el pobre chiquilín huye raudamente de la clase. Pero para nosotros, para clarificarnos, de alguna manera, si uno hace dos círculos, ¿no? La metáfora implicaría que esos dos círculos en algún punto se superponen.
no en la totalidad, sino en los bordes, digamos, ¿no? No sé si queda clara la imagen de lo que estoy haciendo. Este, entonces, ¿eso qué significa? Significa que la metáfora, lo metaforizado, tiene semas comunes, es decir, hay elementos comunes entre el elemento más literal, digamos, y el elemento metaforizado. Cuando Lorca, por ejemplo, usa las famosas metáforas de la plata y de la luna, lo que está haciendo es buscar semas comunes entre la luna y los metales. Y el sema común es el color plateado. No es la totalidad, sino el color o la forma, ¿no? Es decir, hay semas, elementos comunes. En la metonimia, lo que hay, volviendo al esquema, ¿no? Es una contigüidad. Es decir, hay elementos comunes, hay elementos contiguos. No hay semas comunes, sino semas contiguos. Bueno, y la metáfora, el problema que tiene, entre otras cosas, es, en primer lugar, que si se da a nivel sintagmático, entonces no integraría o no debería integrar los tropos. Primera crítica a la retórica clásica. Si el tropo afecta una palabra, pero resulta que la metonimia afecta a más de una palabra y se da a nivel del sintagma y no del paradigma, entonces no tiene por qué ser incluida dentro de los tropos, sino que debe ser incluida dentro de la figura. Por otro lado, la retórica antigua establece la distinción metonimia-sinécdoque, que en la retórica moderna es una distinción que ya no se hace, porque la sinécdoque es parte de la metonimia. Decir que la figura aplica cuando se habla de la parte por el todo o del todo por la parte, y cuando se aplica del continente por el contenido o por el autor, del autor por las obras, en realidad es lo mismo. Entonces, la distinción metonimia-sinécdoque es una distinción absurda que lo único que hace es complicar la existencia y en realidad no es verdaderamente una distinción teórica. La metonimia abarca el autor por las obras, el continente por el contenido, la parte por el todo, etcétera, ¿no? Es decir, me tomé todo el plato implica una metonimia. De la misma manera que implica una metonimia, estamos trabajando con Ricoeur, cuando en realidad estamos trabajando con un aspecto de toda la obra de Ricoeur, o estamos dando el Quijote, cuando en realidad estamos dando el capítulo primero, ¿no? O la famosa y nunca mencionado como ejemplo, es re original esto, las cabezas de ganado, ¿no? Claro, que nunca nadie lo maneja, ni siquiera en los manuales aparece lo de las cabezas de ganado. Eh, Estoy siendo irónica, ¿no? Obviamente, es un ejemplo tan manido que es terrible. Pero decir que uno tiene cabezas de ganado implica que tiene vacas, ¿no? Que tiene las cabezas solitas y aisladas, obviamente. Entonces, todo eso sería metonimia, ¿tá? Y no sería necesario establecer el tema de la sinécdoque, ¿de acuerdo? Entonces, la metonimia, si la metáfora se define como la selección y el pasar el sentido de un término al otro, porque tiene semas comunes, la metonimia sería la figura que establece relaciones de contigüidad entre dos elementos. Y como se da en el sintagma, y como la metáfora originada en el paradigma también se proyecta al sintagma porque afecta a todo el discurso, entonces metáfora y metonimia a veces se confunden.
Y no está mal que se confundan. Cuando uno como docente a veces se encuentra con estas figuras y sepa, y esto, metáfora o metonimia, ¿cómo se lo explico a los chiquilines? Y bueno, es una metáfora metonímica, una metonimia metafórica, porque en definitiva vieron que siempre los límites se van corriendo. Las teorías a veces se elaboran con esta cuestión de realizar taxonomía, ¿no? Tengo que clasificar en cajoncitos todo y entonces cada cajoncito tiene que permanecer impermeable al resto de los cajoncitos, cuando la realidad demuestra que los cajoncitos se van tornando cada vez más permeables, porque la realidad es cada vez más permeable, porque la realidad, bueno, implica justamente este tipo de elementos, ¿no? De cosas diferentes. Entonces, yo les decía hoy, estoy mirando la hora para que me permita plantear estas cosas, para que no se nos vaya el tiempo, para que el tiempo no corra y huya, metafóricamente hablando. Le decía que un aporte interesante es el que se realiza desde el ámbito de la semiótica, que también nos va a servir para hablar de la otra figura, que sería el símbolo. Yo no sé si ustedes han tenido contacto con la semiótica, no, no, no les veo las caras a los demás, no, no tengo Eh, idea. Hola Silvia, hola a todos. Hola Laura, En mi caso, yo tuve semiótica en la licenciatura en comunicación, de hecho la tuve contigo. sí, 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 ya sé Laura. Bueno, vos sí, pero las caras más jóvenes me parece que de repente no, no. Bueno, No, yo no. no, no podemos dar un curso de semiótica, pero a ver, la semiótica es la disciplina que estudia los signos, ¿no? Signo es cualquier cosa que está en lugar de otra cosa, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, la compañera Angélica, que tiene un dije con una A, esa A es un signo que está en lugar de la letra inicial de su nombre, ¿no? Del sonido A, digamos. Bien. Entonces, en este sentido, los nombres más importantes, perdón Laura que voy a reiterar cosas que ya sabes, Mejor, siempre es bienvenido. bueno, en este sentido los nombres más importantes son el nombre de Saussure, Ferdinand de Saussure, que se supone que ustedes lo van a ver en algún momento, yo qué sé, en lingüística, ¿no? Si tienen Sí, lingüística, en no sé. lingüística 1 bueno, yo también en la 2 la trabajé. Perfecto. Entonces, los nombres serían el de Saussure, se los estoy escribiendo ahí, y el de Peirce, que se los estoy escribiendo ahí. Uno, Saussure, que pertenece al ámbito francófono, y el otro que pertenece al ámbito anglosajón. Yo no voy a dejar a Saussure de lado, me voy a centrar en Peirce, que es lo que más me interesa. Saussure establece una teoría del signo que es dicotómica, es decir, establece significante y significado. Un signo es la asociación de una imagen acústica de un concepto. Punto. Todo ocurre a nivel de la lengua, todo es una abstracción, en fin. Peirce plantea, por el contrario, que el signo es triádico. Un signo, cualquiera que él sea, tiene lo que él llama un representamen, un objeto o referente y un interpretante que sería otro signo, lo cual implica que existe una cadena de signos dentro del ámbito cultural, porque cada signo remite necesariamente a otro. Yo no puedo pensar un signo aislado, ¿no? Mientras yo estaba diciendo que la A
del dije de Angélica pertenece a la primera letra de su nombre, al sonido A, etcétera, etcétera, estoy inevitablemente pensando en el alfabeto, y estoy inevitablemente pensando en las otras letras, y estoy inevitablemente pensando en la asociación de la A con la N, etcétera, etcétera. Es decir, estoy pensando en otra serie de signos y en otras asociaciones de signos. Por eso Peirce establece que hay un tercer elemento, el interpretante, que nos remite a otros signos, con lo cual se genera una semiosis ilimitada. Estoy resumiendo y sintetizando, y el pobre Peirce se revuelve en la tumba. Pero lo que me importa es que quede más o menos claro. Si hay algo que no se entiende, me paran y me dicen. En ese sentido, Peirce entiende también que nosotros accedemos al conocimiento del mundo a través de tres instancias: la primeridad, la segundidad y la terceridad. Es decir, la percepción, la experiencia y la ley. Asistimos a ciertas cualidades, y esas cualidades las unimos a determinadas percepciones, ¿no? La cualidad de azul, de celeste, la unimos a la percepción del cielo, por ejemplo, y eso nos genera inevitablemente una ley. Cada vez que miramos el cielo vemos celeste. ¿Ah? Si lo vemos de otro color, bueno, algo pasa. Hay algo que habrá que conocer desde otro lugar y con otra forma. Pero en general, cuando nos enfrentamos al mundo por primera vez, cuando nacemos, empezamos a experimentar el mundo a través de estas primeridades, segundidades, terceridades, ¿no? Las cualidades, las percepciones, las leyes. Las leyes son lo que nos permiten vivir en sociedad, ¿verdad? Es decir, son lo que nos permite entender cómo funciona el mundo. A partir de esta concepción triádica del signo y del conocimiento, Peirce elabora una clasificación de signos, porque Peirce no solamente piensa el signo desde un punto de vista lingüístico, sino que lo piensa desde un punto de vista general. En todos los ámbitos de la cultura humana existen los signos, y no solamente en el lenguaje, como planteaba Saussure, porque era lo que le interesaba, no porque Saussure desconociera al resto. Saussure habla de la necesidad de crear una ciencia de los signos, llamada semiología para él, pero no le interesa, le enfoca su atención sobre el signo lingüístico. Bueno, Peirce enfoca su atención sobre los signos en general. Entonces establece una clasificación de signos. De esa clasificación, a mí me interesan tres signos, que son el ícono o el icono para la Real Academia Española, porque icono en la Real Academia Española no lleva tilde, sería icono, el índice y el símbolo. Estos tres elementos, estos tres tipos de signos, Peirce los establece teniendo en cuenta la relación que existe entre el signo y su referente. Él clasifica teniendo en cuenta los signos consigo mismos, los signos con el referente, los signos con el interpretante, en fin. Esta clasificación tiene que ver con la relación que se establece entre un signo y su referente, el objeto al cual refiere, el objeto del mundo al cual refiere. Y tiene que ver con esto de la primeridad, la segundidad y la terceridad. El icono correspondería a la primeridad, el índice a la segundidad, el símbolo a la terceridad. Es decir, la cualidad, la percepción y experiencia, la ley. Entonces,
Lo que Peirce establece es que el icono es aquel signo que guarda con su referente relaciones de semejanza. ¿No? Los iconos de la computadora, el dibujito de los baños, nena, nene. La ausencia también vale, si hay un solo baño y no hay dibujito, el baño es compartido, obviamente, ¿no? Porque los signos funcionan por presencia y por ausencia, como todas las cosas en esta vida. La fotografía es un icono, por lo menos en principio, desde el momento en que la fotografía siempre guarda una relación de semejanza con el objeto fotografiado. La fotografía, como todo lo demás, puede además ser índice y ser símbolo, ¿no? Es decir, los iconos no necesariamente permanecen como iconos, sino que un icono puede a su vez constituirse en un índice y en un símbolo. En ese sentido, la metáfora es un icono, es una primeridad, es una constatación de cualidades semejantes, de semas que tienen cualidades semejantes. ¿Queda claro esto? Más o menos. Bien. Entonces, la metáfora es icónica en este sentido. Relaciones de semejanza con su objeto. Relaciones de semejanza con su objeto que pueden ser muy sencillas o que pueden ser muy complejas, ¿no? Todo depende de la elaboración metafórica que uno haga. Pero siempre se mantiene esta relación de semejanza, de similitud, que nos permite reconocerla. Y nos permite reconocerla porque siempre existe en el icono, en el índice y en el símbolo un código de reconocimiento cultural. Sin ese código de reconocimiento cultural no entendemos nada. En la semiótica general, Humberto Eco trae un ejemplo que mis estudiantes lo deben haber oído 10 millones de veces, pero que es muy ilustrativo y que tiene que ver con esto del código de reconocimiento cultural. Él dice que en una sociedad donde existan cebras y caballos, si uno le pide a alguien que dibuje una cebra, ese alguien va a poner una especial atención en dibujar las rayas de la cebra para poder distinguirla del caballo. Entonces, si yo veo un caballo, digamos, con rayas de determinada manera, me doy cuenta de que estoy frente a una cebra y no frente a un caballo manchado. Pero, dice Eco, en una cultura donde el caballo no exista y solo exista cebra y hiena, por ejemplo, que también tienen la piel rayadita, el dibujo tiene que hacer hincapié en otras cosas, como el hocico, las patas, la cola, la altura, etcétera, porque si no, el código de reconocimiento cultural me falla. ¿Me explico? Porque no tengo caballo, no conozco el caballo. Por lo tanto, tengo que tener elementos icónicos
en el dibujo que me permitan distinguir el caballo de la cebra. ¿Se entiende esto? Entonces, para la metáfora escrita, yo también tengo que tener un código de reconocimiento cultural, porque si no, ni creo la metáfora, y en el caso de creado, porque bueno, esas cosas del universo, no la entiendo. ¿No? Bien. La metonimia corresponde al plano del índice. El índice, segundidad, es el signo que de alguna manera señala a su referente. Lo señala por contigüidad, digamos. Es la flecha que indica la dirección en que corre el tránsito. Es el dibujo del lomo de burro, que es icónico de alguna manera, pero que es indicial, me indica que hay un accidente en la carretera, ¿no? Que hay un accidente, no un accidente de auto, sino algo que tengo que pasar por encima, ¿no? Un desnivel, eso quiero decir. Los pronombres son indiciales. Si yo veo, él corrió en un texto, necesito buscar el referente de ese él, ¿no? Si yo digo, él demoró en poder entrar al Zoom, tenemos que tener el referente de ese él. ¿Quién es ese él? ¿Es Álvaro? ¿Es Daniel, que ha oficiado de anfitrión otras veces? ¿Cuál de los dos? ¿O cuál de todos los que están acá? ¿No? Entonces, los pronombres son también índices porque señalan a su referente. Y lo señalan en una relación de contigüidad. Él y Daniel son contiguos. No es que tengan un nivel de semejanza, sino un nivel de señalización por contigüidad. Por eso la metáfora corresponde a una segundidad y se define como la relación de contigüidad entre los términos. El todo por la parte por el todo, el autor por las obras, el continente por el contenido. En torno a esto hay después toda una discusión, ¿no? Contigüidad con qué, con el referente, con el... No importa, no vamos a entrar en eso porque no tenemos tiempo. Pero digo, sepan que existen además multiplicidad de teorizaciones después al respecto, ¿no? Porque nada es tan sencillo. Eco dedica todo un capítulo, por ejemplo, a discutir la iconicidad. ¿Semejante con qué? ¿No? Y hace toda una discusión que la maneja en el plano de los objetos, no del lenguaje, ¿no? Sino de los objetos del mundo. Pero digo, hay toda una serie de disquisiciones sobre estas cosas que yo estoy resumiendo y sintetizando como poder trabajar en una clase metáfora y metonimia teniendo más o menos las cosas claras. No para que hagan un curso acelerado de semiótica, que no es la idea. Bien. La terceridad, en esta clasificación de signos, y ahí entro a lo otro, es el símbolo. El símbolo es una terceridad porque ya no es simplemente una cualidad ni una percepción, es una ley. El símbolo es un signo cuyo significado de alguna manera ha sido fijado dentro de una cultura. Por eso es que el símbolo solo se comprende dentro de la cultura. Fuera de la cultura, el símbolo es incomprensible, porque también requiere de un código de reconocimiento cultural muy vasto, porque el símbolo no tiene un único significado, sino que tiene varios. Alcanza con abrir el diccionario de símbolos para darse cuenta de la multiplicidad de significados que un símbolo puede tener. Entonces,
Es una ley en la medida en que si yo tengo el símbolo, no sé, de la lluvia, ¿no? Del agua, por nombrar uno de los más comunes, bueno, yo ya sé que eso significa vida y muerte, que tiene que ver con la fertilidad, pero que también tiene que ver con el agotamiento de las cosas. El agua da vida, pero en exceso también mata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tá? Y eso es una ley. Por eso yo busco en el diccionario de símbolos a ver si me aclara el significado de por qué un personaje está vestido de amarillo. Que también hay que tener cuidado con esto, ¿no? No hay que sobre simbolizar. Hay que mantener un criterio entre los textos, porque no todo es símbolo. De pronto el personaje está vestido de amarillo porque está vestido de amarillo, nada más, porque le gusta impactar con el color, pero no necesariamente porque simbolice dentro del texto el sol, la luminosidad, ¿no? También tengamos un poquitito de criterio con este tipo de cosas. ¿Tá? Entonces, la primeridad, según Peirce, correspondería a la metáfora, la segundidad a la metonimia, la terceridad al símbolo. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, ¿hay alguna pregunta de todo esto? Mirá que corrí, ¿no? Corrí así a 10 kilómetros, 100 kilómetros por hora más o menos. Bueno, bien. Entonces, desde el momento en que hoy hablamos de la fotografía y dijimos que la fotografía puede ser o es eh, un ícono, un icono, pero que también es un índice, que también es un símbolo, en la medida en que estas cosas pueden mezclarse, es que perfectamente metáfora y metonimia se confunden a veces. Y por eso es posible también que el símbolo sea definido como una metáfora cuyo significado ha sido fijado de alguna manera, por eso la existencia de diccionario de símbolos. El símbolo originalmente es una metáfora que se ha repetido, que se ha reiterado dentro de una cultura, a tal punto que a veces hasta se ha lexicalizado, no necesariamente en su significado, pero sí en su concepto. Uno puede decir, por ejemplo, bueno, sí, obviamente, no sé, eh, la media luna y la cruz, por aludir a lo religioso, son símbolos. Yo no necesariamente sé lo que simboliza la media luna, ¿tá? No necesariamente sé lo que simboliza la cruz, más allá de que en un caso pertenece al mundo occidental, en el otro no. Más allá de eso no tengo la menor idea. Sin embargo, sé que son símbolos. ¿Me explico? En ese sentido es que de alguna manera se ha lexicalizado, ha anclado el significado, por decirlo así, dentro de la cultura. ¿Tá? Por eso es que existe el diccionario de símbolos. No existe el diccionario de metáforas, porque la metáfora surge originalmente, digamos. En cambio, el símbolo requiere de la existencia previa a la metáfora para poder existir, precisamente porque el símbolo es esa metáfora reiterada. Cuando nosotros en clase trabajamos los títulos de los textos y decimos, bueno, emblemático, este, simbólico, epónimo, cuando trabajamos el epónimo no tenemos mayor problema, es el nombre del protagonista o del personaje o del lugar geográfico que adquiere características de personaje en la obra. En el emblemático tampoco tenemos dificultades porque me avisa, me anuncia de qué va a tratar la obra.
Pero el simbólico a veces se nos genera problemas para explicarlo, ¿no? ¿Por qué el almohadón de pluma es un título simbólico? Y bueno, ahí depende de cómo interprete yo el texto, del análisis que yo haga del texto, ¿no? Es un almohadón de pluma que realmente tiene el bicho adentro y entonces lo transformo en un cuento fantástico y punto. O hago una interpretación un poco más elaborada de el almohadón de pluma, en realidad el bicho simboliza, representa, tiene un referente que sería Jordán, que le está quitando la vida a Alicia, bla, 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 bla. Pero fundamentalmente, el almohadón de pluma es un elemento metafórico, que si apareciera una sola vez en la obra, permanecería como metáfora y punto. El tema es que ese almohadón de pluma tiene una presencia permanente en el cuento, y eso lo transforma en símbolo. En el símbolo de Jordán, en el símbolo de la muerte, en el símbolo de lo que quieran, pero se transforma en símbolo. No es un simple almohadón de pluma. Por más que la explicación final del cuento intente llevarlo al realismo, ¿no? Hay aves que tienen, todo eso en realidad no le quita al almohadón de pluma su sentido simbólico. ¿Está claro esto? Bueno, bien. Entonces, para ir redondeando este asunto de las figuras, hay algunas otras figuras que nosotros usamos bastante en clase. Y que tienen varias definiciones, porque el tema con las figuras es que los manuales traen el mismo nombre para definiciones diferentes o la misma definición para diferentes denominaciones de figura, con lo cual se nos hace muchas veces un lío. Y entonces, la única cosa que nos salva es elegir una definición y manejarla. Una definición que nos resulte operativa, que nos resulte fácil de explicar y que nos resulte capaz de poderla adaptar a los textos con los que nos vamos a mover durante el año. Porque si no, nos hacemos lío nosotros y le hacemos lío también a los chiquilines, ¿verdad? Entonces yo voy a definir a mi modo, a mi manera operativa, algunas de las figuras que usamos, ¿tá? Que ustedes van a encontrar de pronto otras definiciones. Por ejemplo, una de las figuras es la catacresis. La catacresis aparece definida de varias maneras. Incluso hay manuales que establecen que la catacresis es una forma de metáfora, cosa que no está tan alejada de la realidad. A mí me gusta la definición de catacresis, sencillita, cortita, que es simplemente la adjetivación impropia de un sustantivo. El pasto rojo es una adjetivación impropia, porque el pasto es verde. En la poesía de Becker, por ejemplo, es muy difícil encontrar una catacresis, porque Becker suele adjetivar siempre con el adjetivo más evidente, ¿no? Las golondrinas son oscuras, el cielo es azul, el pasto es verde, las flores son multicolores, yo qué sé, digo. La Siempre pupila busca el azul. adjetivo. La ¿Qué cosa, pupila Daniel? azul. La pupila Bueno, azul. y la pupila azul, ¿no? Nunca marrón o verde, siempre azul. Bueno, entonces, digo, ahí es muy difícil encontrar una catacresis. Yo diría que es casi imposible. Pero hay otros textos donde la catacresis se impone, ¿ah? Hay textos de Lorca, por ejemplo, donde la catacresis se impone, el verde, ¿no? Digo, de alguna manera
hay una adjetivación impropia de los sustantivos. Por eso es que hay también un sentido metafórico, obviamente. Se nos desliza la catácrisis hacia la metáfora. ¿Tá? Bueno, otra figura es la anáfora y la catáfora, ¿no? Como el anverso y el reverso de una moneda. Que la anáfora, todos sabemos que es la repetición de la misma palabra, de las mismas palabras, al principio de cada verso, al principio de cada estrofa, al principio de cada párrafo, pero también es el discurso que va hacia atrás, el discurso que vuelve sobre sí mismo. En el ejemplo de hoy, él demoró en entrar, él estaba complicado con el Zoom, él finalmente lo logró. No solamente hay una anáfora porque hay una repetición de él, sino que hay una anáfora porque eso nos remite hacia atrás en el discurso. Álvaro, si no tengo el referente, no sé quién es él. Por lo tanto, la anáfora no solamente habilita esta definición de la repetición, sino que además habilita también la definición de volver hacia atrás en el discurso para ver cuál es el referente. De la misma forma, la catáfora implica que el discurso va hacia adelante. Entonces, son dos figuras que nos sirven para manejarnos, no solamente como figuras, sino también como instancias hasta temporales dentro del discurso, ¿no? De alguna forma uno podría decir que la anáfora es analéptica y la catáfora es proléptica. Es decir, analepsis y prolepsis, como veíamos en el relato la clase pasada. Bien. Eh, Otra figura es la hipérbole, que la usamos siempre, la exageración, ¿no? Por lo grande o por lo pequeño, por las dos cosas, no solamente la exageración por lo grande, sino también por lo pequeño. Otra figura es la enálaje, que es la atribución impropia de un verbo a un sustantivo. Entonces, el muro sufrió, y que muchas veces habilita otra figura, como la personificación, la prosopopeya, etcétera, ¿no? Que todo esto hay que manejarlo en clase, porque siempre bajemos esto a la realidad cotidiana, ¿no? Todo esto hay que manejarlo en clase. Con el nombre si corresponde, si el grupo es un grupo que nos sigue bien, si es un grupo que tiene una cierta experiencia en literatura, en fin, ¿no? Si no, alcanza con mostrar el recurso, con mostrar que un verbo no es el más adecuado para el sustantivo, sin necesidad de hablar de la nala, o mostrar cómo un adjetivo no resulta adecuado para el sustantivo sin necesidad de hablar de la catacresis. Esto tiene que ver con el hecho de que desde el punto de vista didáctico, la clase no puede ser un catálogo de figuras, porque cada figura es válida en la medida en que nos sirva para aclarar el texto, y no simplemente para catalogarlas y decir, ay, acá hay una metáfora, genial, la reconocimos, qué bueno, ¿y para qué nos sirvió? ¿Cuál es su función dentro del texto? Lo de siempre, ¿no? Si yo no sé explicar la función de la metáfora dentro del texto, mejor que no la nombre, porque si no me queda colgada. Si yo no sé explicar el sentido simbólico de un texto, bueno, mejor que de otro texto, porque si no, el texto va a perder consistencia y va a perder sentido.
Nosotros tenemos que iluminar el texto. Y para iluminar el texto, no tenemos más remedio que entenderlo muy bien para poder ayudar a los chiquilines a que lo entiendan. ¿Ah? Por eso tenemos que elegir muy bien los textos que vamos a dar, no solamente de acuerdo a nuestro placer. Qué divino, a mí me encanta este texto para la clase, pero no funciona porque tengo alumnos que necesitan un texto muy sencillo porque no saben decodificar lo más elemental. Entonces, si no pueden decodificar lo más elemental, bueno, no sé, habría que pensar si la metamorfosis de Kafka es el texto más adecuado. De pronto no. Habría que pensar si la poesía de Lorca es lo indicado para entrar en el programa. A lo mejor no. Habría que pensar si en un programa de tercero, que ahora sería noveno, ¿no? En un programa de noveno, si está bueno que yo empiece por lírica y me salte narrativa. Bueno, capaz que no, capaz que tengo que seguir un orden, porque de repente la narrativa me sirve para un aprestamiento de los estudiantes. No sé si esto queda claro, ¿no? Este, siempre ver la finalidad que cumplen los recursos en un texto, porque si no, no tiene sentido. No sabemos a dónde vamos ni para qué, y entonces termina por ser algo que no cumple la función que debe cumplir dentro de la clase. ¿Explicó? Bueno, no sé si hay alguna otra figura. La sinestesia es otra que yo me había notado por acá, como que es la conjunción de imágenes que proceden de sentidos diferentes. Que a veces uno escucha que la sinestesia se define como las imágenes que provienen de sentidos diferentes o son sensaciones diferentes que tenemos. En el texto no tenemos sensaciones, en el texto tenemos imágenes, auditiva, olfativa, táctil. ¿Tá? Pero el texto no huele, el texto no tiene textura para poder tocar, etcétera, ¿no? Entonces son imágenes que provienen de sensaciones, de sentidos diferentes. Auditivo con olfativo, táctil, gustativo, olfativo, táctil, la mezcla que quiera. Fundamental para dar, por ejemplo, simbolismo, porque el simbolismo no es solo el símbolo, ¿no? El simbolismo es la correspondencia, es la sinestesia, que habilita el mundo del símbolo después, como teoría, como movimiento, pero la correspondencia es lo fundamental, ¿no? Esa sinestesia de la que habla Baudelaire en el poema Correspondencia. Los perfumes frescos como carne de niño, dulces como el ogor, verdes como pradera, ¿no? Donde a la vez perfume verde es una catacresis, ¿no? Digo esto para ver cómo las figuras muchas veces se mezclan, se imbrican unas con otras, y a veces es hasta difícil optar por una. ¿Qué digo acá? ¿Ah? Digo catacresis, y bueno, hay que tener en cuenta el texto. El texto habla de correspondencias, por lo tanto, lo primero para poder trabajar es la correspondencia de la sinestesia. Después, bueno, sí, Perdón, tengo una duda. claro, Eh, sí, claro. sí, bien. Sobre lo que es metáfora y comparación. Con fines Ah, didácticos, en general lo que hago en tercero y cuarto, por ejemplo, es, digamos, muy básicamente aclarar que la comparación es una metáfora, pero en la que aparece explícito un nexo, como la palabra como o la palabra así como. bueno, ¿Estaría bien simplificarlo de esa forma? bueno, yo no diría que la comparación es una metáfora. ¿Tá? Personalmente, no es que esté imaginado. A mí personalmente me gusta separar la metáfora de la comparación, por la sencilla razón de que en la comparación lo que están presentes siempre son los dos términos, aun cuando no esté el cómo. ¿Tá? Por ejemplo,
Nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el morir. Yo no tengo que hacer ningún esfuerzo mental para ver la analogía y para comprender, ¿no? Porque no hay una transposición de un término al otro. Los ríos son la vida, la mar es el morir. En realidad lo que es una comparación. Por más que un montón de manuales hablen de la metáfora, de Manrique, yo qué sé cuánto, en realidad estaríamos frente a una comparación, estrictamente, porque tenemos los dos términos. Claro que la comparación típica tiene el nexo, ¿cómo? Sin duda. Pero aun cuando a veces falta el nexo, la comparación se da igual si yo tengo los dos elementos presentes, uno y otro, y por lo tanto, ¿no? El esfuerzo mental, por decirlo de alguna manera, no está presente. Esto es esto, ya está. ¿Me explico? ¿Por qué te Bien, digo esto? Porque en realidad esa concepción que vos manejás tiene que ver con esto de la retórica antigua. Tiene que ver con que A es B, y A es B, pero A no es B, como dice Riquet, en la metáfora. ¿Me explico? En la comparación, sí, esto es esto. En la metáfora, no necesariamente. ¿De acuerdo? bien, bien. Ya que estamos, el símil, el famoso símil que aparece en la epopeya, ¿ah? Es una comparación, pero es una comparación donde los términos de alguna manera están invertidos. Yo en una comparación tengo el término desconocido, el término, perdón, conocido y el término desconocido. No, al revés. El término desconocido y el término conocido. Esto que no sé qué es como esto que sí sé qué es. ¿De acuerdo? ¿Sí? Nuestros ríos son la vida. Bien. Y el nexo está en el medio. ¿Sí? En el símil, uno tiene una extensión mucho mayor y tiene además dos nexos en general. Así como tal cosa, tal otra. Ese símil, además, permite o habilita otras figuras retóricas dentro. Es decir, es mucho más complejo que la simple comparación. Puede ser, Silvia, que el símil en algún aspecto cuando adquiere, por ejemplo, eh, no sé, cuando uno lo trabaja y se da cuenta que en realidad está puesto ahí simbólicamente, puede ser que tenga algo del poder del símbolo también, el símil, Sí, sí, claro que tiene el poder del símbolo, sí. porque, Sí, digamos, están los dos elementos. Bueno, la imagen, que es muy importante también para sí, poderlo construir, y lo que significa en realidad, ¿no? Con respecto a uno de los personajes o a lo que está ocurriendo en ese momento. A mí me parece que tiene como un carácter simbólico también en cierto momento. también, claro que sí, claro que sí. Tiene un carácter simbólico, pensemos en la Divina Comedia de Dante, por Por ejemplo, ejemplo. ¿no? Donde ahí, bueno, ahí tenemos un manual de retórica, Sí, porque, digo, la alegoría ya de por sí es una sucesión de metáforas, que justamente implican un acercamiento al conocimiento del mundo, porque lo que Dante hace es metaforizar para poder acercarnos a un mundo que no conocemos y que solo podemos conocer y acceder a él a través de la metáfora. sí, sí, Cómo poder hacernos del mundo de ultratumba, cómo poder aprender del mundo de ultratumba que no conocemos, si no es a través de la metáfora. Bueno, eso lo logra Dante a través de la Divina Comedia, ¿no? Y ahí existe el símil, pensemos cuando Dante sale, ¿no? De la selva y todo lo demás, el náufrago, aquel símil del náufrago, donde hay elementos que son simbólicos, sin duda alguna. Por eso digo que este tema de las figuras es un tema muy rico, que no se agota ni se debería agotar en una clase, da para mucho más, hay que seguir trabajando, investigando y todo lo demás, porque justamente las figuras aparecen muy mezcladas en un texto, en los textos literarios que nosotros manejamos. En los textos más complejos, las figuras se nos mezclan.
Entonces, la habilidad del docente está en saber cuál de esas figuras vamos a manejar, cuál nos permite iluminar mejor el trabajo en clase y el texto al que nos enfrentamos, y no hacer de ese texto un mero catálogo de figuras que no tiene sentido. De pronto, rescatar una que ilumine todo el texto es lo mejor. De repente, dos. Ah, ¿no? Los chiquines deben saber las figuras, sí, porque son parte de la nomenclatura de nuestra asignatura. Yo eso lo defendí toda la vida y lo sigo defendiendo. Yo creo que hay que tratar en lo posible de acercar la nomenclatura particular de nuestra asignatura a los estudiantes, sin de alguna manera sofocarlos abajo de eso, ¿no? Pero sí nombrar a las cosas por el nombre que tienen. No tener temor de hacerlo, porque no lo teme la historia, ni la química, ni la física, ¿no? Entonces nosotros tampoco tengamos miedo, pero sí dosifiquemos, de acuerdo a la edad, de acuerdo al curso, ¿no? Digo, no podemos así largarnos a clasificar la figura. Bueno, gente, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Está todo claro? Bueno, éxito en la votación de hoy. Voten lo que voten, éxito, como siempre. Y bueno, ha sido un gusto y un placer compartir con ustedes. La verdad que ha sido, han sido sábados muy enriquecedores y muy interesantes. La verdad que les agradezco a los que se han conectado, les agradezco a los que miran el canal de YouTube, agradezco la participación o las preguntas que han tenido. Y bueno, estoy a las órdenes, ¿tá? Cualquier duda que tengan, cualquier cosa que quieran conversar, charlar, no hay ningún problema. Yo estoy a las órdenes. Salvo enero, que me voy de vacaciones, después estoy a las órdenes, ¿sí? Muchas gracias, Silvia. Gracias a vos Perfecto. por tu generosidad y por, No, bueno, por por el favor, gracias conocimiento. a ustedes. Es un placer siempre escucharte. Por Un favor, placer. por favor. ¿Qué les voy a cobrar por esto? Después les paso la cuenta, ¿no? Creo que si no, no se puede. Después me mandan cheques. Les digo en qué cuenta tienen que depositar. Cómo no, con Muchas gusto. gracias, gente. Que No, pasen muchísimas un gracias a ti, Silvia. por Saludos favor. para todos. Un gusto, un gusto. Chao, nos vemos. Chau, saludos.